A continuación tendremos a Diana María Salcedo López. Diana es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es máster en estudios de mujeres, género y ciudadanía de la Universidad de Barcelona y máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democratización de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid. Por 14 años se ha desempeñado como consultora de diversas organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación internacional y de Naciones Unidas en Colombia, así como en entidades del Estado en procesos relacionados con la garantía de derechos de las mujeres, la inclusión de la perspectiva de género e interseccional en políticas públicas y el seguimiento a procesos territoriales de construcción de paz y empoderamiento de mujeres víctimas de conflicto armado. Ha sido consultora de entidades del Estado en el nivel nacional y distrital en materia de protección y garantía para defensoras de derechos humanos. Ha sido docente invitada en diversas universidades nacionales para el proceso de formación a servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en derechos de las mujeres, transversalización del enfoque de género, derechos de las mujeres y diferencial. Es autora también de diversos artículos en materia de derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado y protección a defensoras de derechos humanos. Entre ellos se encuentran análisis relacionados con el desarme, el impacto de las armas pequeñas en la vida de las mujeres, la violencia sexual como un arma de y para la guerra y la participación de las mujeres en los procesos de construcción y sostenimiento de la paz. Actualmente se desempeña como directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, organización feminista y antimilitarista con presencia en 57 países del mundo y con presencia específicamente en Colombia desde hace 21 años. Diana nos compartirá la experiencia de Colombia y el aporte de la resolución 1325 en su incorporación a la agenda del país y la incidencia internacional. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias por la presentación, pero también muchísimas gracias por la invitación a compartir en este espacio algunos de los aprendizajes que hemos tenido en estos años de caminar el proceso de paz y de caminar el ejercicio de la construcción de paz. Lo primero que quisiera decir es que en Colombia las mujeres llevamos construyendo paz desde hace mucho más tiempo, incluso de la firma del acuerdo de paz y también, por supuesto, desde hace muchísimos más de 20 años que tiene la resolución y que conmemoramos este año. Para nosotras, el proceso de construcción de paz ha estado mediado no solamente por la participación en escenarios directos de toma de decisión frente a los diálogos de paz, sino que también ha estado mediado por todos estos elementos colectivos que hemos desarrollado desde los territorios, desde la colectividad de las mujeres y de los movimientos sociales de mujeres para aportarle a la construcción de paz. Entonces, en este camino que hemos llevado, como les digo, mucho antes de que siquiera se hablara de un acuerdo de paz en Colombia, pues las mujeres hemos venido diciendo qué significa esa paz, cuál es esa paz para nosotras, cuál es esa paz en medio de un escenario de conflicto armado, en medio de un escenario también de desigualdades estructurales para las mujeres, y hemos dicho queremos una paz, pero no cualquier paz. Tiene que ser una paz que reconozca la ciudadanía plena de las mujeres, una paz que ayude a profundizar la democracia, pero también una paz que sea garantista de la agenda de las mujeres y que incorpore las voces de las mujeres en todos los momentos de toma de decisiones, no solamente frente a los diálogos con grupos armados, sino también a otros temas estructurales que para nosotras hacen parte de la agenda de la paz. En esa caminar hemos venido también aportando elementos que son muy importantes para nutrir esto que la resolución 1325 nos permite y que para nosotras, valga decir que la resolución es un instrumento que hemos utilizado para hacer presión e incidencia política nacional e internacional para el cumplimiento de las agendas de paz, pero que también este instrumento de la 1325 ha sido un elemento de constante reflexión para las mujeres y le hemos venido dotándole de sentido y ampliando un poco los marcos de interpretación que tiene la misma resolución 1325. En este sentido, hemos avanzado
en promover diálogos que identifiquen que el sujeto de la paz, este sujeto de la misma resolución 1325 y el sujeto mismo del feminismo no puede ser una mujer homogénea, es una mujer también que tiene diversidades, que tiene una serie de condicionamientos distintos que están también dados por las desigualdades estructurales, pero que también se construyen en el hacer de este sujeto de la paz y este sujeto del feminismo. Y hemos avanzado en decir, bueno, no es un sujeto binario, es decir, no es hombre o mujer, sino que dentro de las mismas mujeres hay otras formas de ser sujeto y de aportar a los diferentes caminos de la paz. Así también hemos logrado incorporar una lectura de la paz y una lectura que venga no solamente de reconocer que para las mujeres la paz significa la transformación de este sistema patriarcal y machista, sino que también significa el diálogo continuo con otros sistemas de opresión, el racismo, el capitalismo, el heterosexismo, el adultocentrismo. Todas estas formas de estos sistemas de opresión deben ser considerados en esta lectura de la paz. Por supuesto, cuando les digo hemos avanzado y nosotras hemos reflexionado, no me estoy refiriendo a que todas tenemos la misma perspectiva. Por supuesto, el movimiento de mujeres en Colombia es bastante diverso y todas podemos tener diferentes maneras en las que hemos implementado la resolución y hemos hecho el diálogo con lo que significa la paz. Pero sí son algunos elementos transgresores también que se han posibilitado gracias a este diálogo en torno a la paz. Es así como para muchas de nosotras y en particular para el IMPAL en Colombia, la paz debe ser una herramienta que genere la posibilidad de hacer diálogos diferentes con estos sistemas de opresión, diálogos que cuestionen y por supuesto que abran fisuras para lograr que realmente la paz sea interseccional, que realmente la paz tenga una lectura desde el sujeto situado, desde las mujeres en un contexto situado y no una paz que pretenda homogenizar las maneras en las que somos mujeres. Así, en ese camino, que tiene muchísimos más elementos, hemos ido alcanzando algunos logros que quisiera rescatar y mencionar para este diálogo. Primero es que a partir de la firma del diálogo de paz con las FARC, pero como un resultado de lo que ya habíamos venido haciendo en otros intentos por transar la paz, por dialogar con actores armados, hemos puesto como uno de los ejes principales de ese diálogo la centralidad en las mujeres víctimas del conflicto armado y la centralidad en las mujeres defensoras y constructoras de paz, que para nosotras no es otra cosa distinta que estas mujeres lideresas y defensoras que están en los territorios y que dejan la piel en garantizar y en exigir la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de las garantías para todas las personas. Centrar el diálogo y la discusión en las víctimas, en las mujeres víctimas, y no por un ejercicio de victimizar a las mujeres, sino por un ejercicio de reconocer esa experiencia que a propósito del sistema de opresión, de los múltiples sistemas de opresión, ha ubicado a las mujeres en este lugar distinto, en este lugar donde la experiencia y la relación con la paz y con los diálogos es una experiencia distinta a la que pueden tener otros sectores sociales. Eso nos llevó, por ejemplo, entre otras, a garantizar que en el diálogo de paz se estableciera la subcomisión de género, que permitiera no solamente un diálogo con las organizaciones de mujeres de los diferentes territorios y un diálogo entre las mujeres que estaban tanto en las FARC como en el gobierno, sino que además permitió hacer una revisión a todas las medidas de género del acuerdo de paz, a todos los puntos del acuerdo de paz. Y eso sin duda ha sido una de las ganancias más importantes para el movimiento de mujeres, considerando tanto que el acuerdo de paz para nosotros se ha constituido en un bien público de la mayor protección, justamente porque reflejan muchas de las apuestas que hemos tenido en la agenda del movimiento de mujeres. Eso, pues obviamente ustedes ya conocen, tuvo un proceso en el cual la participación activa de las mujeres fue muy importante, garantizando que en el documento final del acuerdo de paz tuviéramos más de 100 medidas de género que reflejaran muchas de las desigualdades estructurales que tenemos las mujeres en una sociedad como la colombiana, que sigue priorizando la mirada más masculina y hegemónica sobre los diferentes problemas sociales.
En ese sentido, estas más de 100 medidas, que no solamente son para las mujeres, sino que también avanzan en el reconocimiento de las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversos y en general de las personas, aunque como ustedes saben, esto fue ya objeto en su momento de una avanzada de la ideología de género y de los movimientos conservadores con los cuales voy a terminar. Nos ha permitido tener una carta de navegación sobre lo que significa la implementación del acuerdo de paz para las mujeres. Y esa es la implementación de esas más de 100 medidas son a las cuales estamos haciéndole seguimiento en este periodo nada fácil de posterior a la firma del acuerdo de paz. Pero ese diálogo no solamente fue llegar a las 100 medidas, eso fue muy importante y fue gracias a cuestionarnos también, a revisar experiencias internacionales, a hablar con otras mujeres, a ver cómo lo habían hecho, a recibir los consejos de otras, que logramos eso. Así que esas 100 medidas no solamente son de las mujeres en Colombia, sino que son realmente una ganancia de muchas mujeres que en otros sectores sociales de otros países han dado el camino que nos permitieron llegar a esta experiencia. También, gracias a esas medidas, logramos repensar temas que eran claves, en donde por ahí las mujeres no habíamos estado muy en el diálogo y muy en la agenda. Temas como, por ejemplo, el tema de tierras, que es fundamental en un conflicto como el colombiano, que se estructuró sobre esa desigualdad de la tierra. Hablar de la tierra y decir que no tener tierra para las mujeres es igual que estar esclavizadas ha sido un avance fundamental, independientemente de que la implementación esté lenta en todos los puntos y especialmente en las 100 medidas de género. El tener esta reflexión y centrar esta reflexión en el diálogo de paz ya en sí mismo es una ganancia. Durante muchos años, como en otros países, pues las mujeres en Colombia no hemos sido las mayores propietarias. Entonces, esta reflexión nos permitió avanzar en eso y, por supuesto, en la exigibilidad de que las mujeres fueran cada vez más incluidas en las políticas de propiedad de la tierra, en el acceso a la tierra, en las medidas de créditos, bueno, en todas las medidas que tenemos en el punto de tierras en el acuerdo de paz. Pero también, y a propósito de los diálogos que Manuela y Dolores provocaban sobre el tema de la seguridad, ahí las mujeres también hemos venido aportando un montón de elementos para la discusión. Por supuesto, estamos hablando también de una seguridad distinta a la militarizada y a la militarista, pero estamos hablando también de una seguridad humana que reconozca la interseccionalidad, no cualquier seguridad humana. En la seguridad humana no puede haber un concepto único del sujeto, no puede decirse que es para todos los seres humanos igual, porque al final lo que nos ha enseñado los movimientos feministas y las avanzadas y las reflexiones feministas es que el sujeto no es neutro y en ese sentido no puede ser un sujeto neutro de la seguridad humana. Tendría que darse una mirada no binaria y una mirada interseccional a esa seguridad, que entre otras incluye, por ejemplo, revertir el gasto militar, cuestionar esa seguridad que refuerza los sistemas de opresión como el racismo, la homofobia, el patriarcado en sí mismo, y que lo hemos visto en el caso de Colombia en los últimos meses, donde se ha ido incrementando la protesta social y donde la represión y la mirada de la seguridad ha mostrado cómo interactúa y refuerza esos otros sistemas de opresión. También esta experiencia nos ha permitido sentir a las mujeres y ubicarnos como mujeres como agentes centrales del cambio y la transformación. No por una naturalización de la idea de las mujeres, de la idea del sujeto mujer, que nos dice que las mujeres donde llegamos cambiamos las cosas porque lo hacemos distinto. Alejada de esa naturalización, lo que nos ha permitido centrarnos como mujeres, agentes y actoras de cambio, es, por ejemplo, reconocer el lugar importantísimo de las defensoras de derechos humanos. Ese lugar no solamente pasa por reconocer los impactos
que, como ustedes ya saben, se han incrementado en esta época de la pandemia, pero que durante el conflicto armado que todavía es vigente en Colombia ha dejado el asesinato de un montón de mujeres defensoras de paz, defensoras de derechos humanos y del acuerdo de paz, sino que también pasa por exigir respuestas integrales del Estado y del gobierno y exigir que esas respuestas sean no militaristas y no militarizadas y que más bien recojan una lectura distinta de lo que es la seguridad para las mujeres. Eso ha llevado a que tengamos, por ejemplo, hoy en Colombia, un programa integral de garantías para defensoras y lideresas que involucra 3 componentes de prevención, de protección y de no repetición como una apuesta de incorporar una protección y unas garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos de las mujeres. Por supuesto, ahí es muy importante recordar que programas como este no son puestos en marcha por la voluntad específicamente de un gobierno que un día se levantó y dijo vamos a hacer un programa para las mujeres, sino que es el fruto de más de 10 años de trabajo, insistiéndole a los gobiernos de turno, insistiéndole a las instituciones, buscando la solidaridad internacional para reconocer que era necesario tener un programa como este que hoy se está implementando y que cuenta, por supuesto, con el respaldo de un buen sector del movimiento de mujeres. También esta mirada a las defensoras nos ha permitido recoger una voz que ubica la defensa de derechos humanos no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Y eso tiene para las mujeres muchas implicaciones, como seguramente lo vamos a ver en un momento con las compañeras de la red de defensoras, porque nos permite justamente situar en lo político también ese ejercicio colectivo que hemos hecho las mujeres durante muchos años. Y, por ejemplo, darle lugar político a algo que no necesariamente es reconocido como político, y es el acompañamiento psicosocial y las garantías de la salud mental para quienes ejercemos defensa de derechos humanos. Ese ha sido uno de los lugares en donde hemos encontrado como la posibilidad de centrar la agenda de la paz en las mujeres como agentes centrales de cambio. Otro ejercicio que hemos venido acompañando y en particular que Limpal ha venido acompañando desde los últimos 2 años después de la firma del acuerdo de paz ha sido el trabajo colectivo con las mujeres en procesos de reincorporación. Para nosotras como organización es súper importante y fundamental trabajar de la mano con ellas porque creemos que las mujeres en procesos de reincorporación deben ser actoras políticas también de cambio y de transformación. No solamente por el lugar que pudieron tener en un grupo armado que también significó en muchos casos para ellas ser objeto de violencias, sino que también es una apuesta por garantizar la no repetición, por garantizar que estas mujeres no vuelvan al escenario de la guerra. Pero también 5 nos ha minutos. significado, gracias, nos ha significado aprender y construir desde la otredad y desde la diferencia, entablar diálogos que no son fáciles con quienes estuvieron del lado de las armas y también desaprender esa cultura del amigo enemigo para situarnos desde los caminos que nos son más familiares y comunes. Que en últimas ha sido encontrarnos desde la humanidad y romper la falsa naturalización de las mujeres en favor de la paz. Hemos hecho también el fortalecimiento de procesos sociales de exigibilidad e implementación no solamente del acuerdo de paz, sino también desde una mirada que reconozca que la paz para las mujeres es la erradicación de todas las formas de violencia y que las violencias contra las mujeres deben también ocupar un lugar en el diálogo y en la reflexión por la seguridad. Finalmente, bueno, además hemos hecho también, por supuesto, la exigencia de la implementación del acuerdo de paz, no solamente para garantizar y exigir que el gobierno nacional deje presupuestos específicos para la paz, cosa que no lo hemos logrado. Este es un gobierno deficiente frente a la implementación del acuerdo de paz en términos de los informes, por ejemplo, que se han presentado, pero también en términos del seguimiento que hacemos al marcador presupuestal para la paz que se deja en el presupuesto nacional para la implementación del acuerdo de paz. También hemos estado exigiendo la articulación entre la política nacional y territorial y por supuesto esto ha estado acompañado de una recolección de la evidencia de lo que realmente
se ha hecho en la implementación del acuerdo de paz para proceder en espacios de incidencia internacional, también buscando reforzar la solidaridad internacional para la implementación del acuerdo de paz y la garantía de la vida y la dignidad para las mujeres. Finalmente, quisiera mencionar que todo esto se ha dado en un contexto de unas situaciones bastante complejas. Por un lado, como lo mencionaba Manuela, somos un país que no tiene un plan nacional de acción de la resolución 1325 y que en el último año los esfuerzos que se han hecho o los caminos que se han abierto desde el gobierno nacional han sido caminos que no han reconocido la voz de las mujeres, la voz de las organizaciones de mujeres y la voz del movimiento de mujeres que lleva muchísimo más tiempo trabajando en esta resolución y que de hecho participó en el ejercicio mismo de su creación. También, por supuesto, estamos en un contexto de avanzada de las ideologías de derecha que utilizan la agenda de las mujeres para decir que gracias a que tenemos la primera vicepresidenta en la historia del país, hay una garantía de derechos de las mujeres. Nosotras hemos avanzado en decir que una mujer, por el hecho de ser mujer, no representa la agenda de las mujeres y mucho menos cuando su trayectoria ha estado enmarcada en un lugar conservador de la agenda de los derechos de las mujeres. Y también en un contexto en el que hay una falta de voluntad para avanzar en un camino de implementación no solamente del acuerdo de paz, sino también para remover una implementación que permita remover las bases que dieron origen al conflicto armado, como es el tema de tierras, pero otros temas también de la agenda de la estructura misma, de la base misma de la desigualdad para las mujeres. En todo este marco y este contexto, las mujeres en Colombia seguimos apostándole a la paz, a una paz que reconozca nuestras diversidades y a una paz que se construya desde el diálogo social y no desde la imposición de las armas. Muchísimas gracias.